Una vez en el interior de las células dendríticas, estos virus almacenados son capaces de dispersarse por el organismo gracias a que estas células viajan a diferentes tejidos, actuando como auténticos caballos de Troya. Este descubrimiento nos ha llevado a investigar otras infecciones que utilizan las mismas puertas de entrada a las células dendríticas, como es el caso del virus ébola.